Veamos un ejemplo un poquito más chiquito en el cual sucede una paradoja de Alabama. Así en general se le llama a este tipo de paradoja en la cual cuando aumenta el tamaño, alguien pierde uno de los de lo que se le había asignado. ¿Ok? Entonces imaginemos que hay 30 profesores y se tienen que dividir para dar 5 materias, ¿no? Álgebra 1, álgebra 2, cálculo 1, 2 y 3. Y aquí tenemos la cantidad de alumnos inscritos. Entonces lo ideal sería repartir a los profesores de manera proporcional al número de alumnos inscritos para que todos los grupos queden más o menos de buen tamaño. ¿Ok? Entonces al tener 30 profesores, nuestro divisor sería cuando ese es igual a cuando el tamaño es igual a 30, pues sería justamente 750 entre 30, que es 25, ¿sí? Entonces acuérdense, para calcular la cuota tenemos que dividir la población entre el divisor estándar. Entonces 188 entre 25 es 7.52. 142 entre 25 es 5.68. 138 entre 25 es 5.52. 64 entre 25 es 2.56. Y 218 entre 25 es 8.72. Entonces, usando el método de Hamilton, primero le damos a todos el número más el piso de su cuota. Entonces tendríamos 7, 5, 5, 2 y 8 para tener un total de 27. Y entonces a los tres que tengan la mayor cantidad, la mayor parte fraccional, le damos el techo en vez del piso. Entonces en este caso sería álgebra 2 con 5.68, cálculo 2 con 2.56 y cálculo 3 con 8.72. Entonces la asignación, la distribución final nos quedaría 7, 6, 5, 3, 9. Y ahí ya tendríamos nuestros 30 profesores asignados. Pero resulta que de repente logramos contratar un profesor más, ¿no? Entonces eso debería de mejorar esta situación. Entonces ahora calculamos la S. Sería en los mismos 750 alumnos entre 750 entre ahora 31 profesores, ¿sí? Entonces este numerito es 24.19355, ¿sí? Y entonces calculamos de nuevo las cuotas. Es el 188 entre el 24.19 355. Bueno, nada más voy a poner los valores. Este es 7.771, 5.869, 5.704, 2.654 y 9.011, ¿sí? Entonces de nuevo, usando el método de Hamilton, le tenemos que asignar a cada uno el piso. Tenemos 7, 5, 5, 2, 9. Y ahí tendríamos 18, 19, 20, 28 asignados. Entonces nos faltarían 3. A los 3 que tengan la parte fraccional más grande le daríamos el techo. Entonces en este caso son estos 3: álgebra 1, álgebra 2 y cálculo 1. Entonces aquí daríamos 8 grupos, aquí daríamos 6 grupos y aquí daríamos 6 grupos. Este se quedaría con el 2 y este con 9. Entonces aquí sucede de nuevo una paradoja de Alabama, porque a los de cálculo 2, que ya tenían asignados 3 grupos, el hecho de que contrataran un profesor más los perjudicó, porque ahora ya nada más van a tener 2 grupos, ¿sí? Y eso es algo que no nos gusta en un método de distribución, porque el mejorar, en este caso, el número de profesores empeora para un cierto estado, en este caso cálculo 2, el número de grupos que le tocan.
Otro ejemplo de una paradoja que sucede al usar el método de Hamilton es una paradoja que se llama paradoja de población. Lo que pasa en la paradoja de población, y es bastante desafortunado porque además si hay varios países, por ejemplo, que ocupan estos métodos, este método en particular, el método de Hamilton, para integrar sus cámaras legislativas. En el caso de Rusia hay 4 partidos, esencialmente: los progresistas, los conservadores, los liberales y los centristas, ¿sí? Y entonces se hace una votación y un montón de gente vota por los progresistas, por otros por los conservadores, por los liberales y por los centristas. Entonces ese es el total de la población, se tienen que repartir 100 lugares en las cámaras y entonces lo que se hace entre esos partidos, entonces lo que se hace es, se ocupa el método de Hamilton y bueno, si uno hace las cuentas con el total de población, el tamaño 100, calcula las cuotas, etcétera, nos va a dar una asignación de 42 lugares aquí con el método de Hamilton, 27 acá, 31, ¿no? Y después se hace una segunda votación porque este conjunto de partidos no se pudieron poner de acuerdo para instaurar un gobierno. Entonces se hace una segunda votación y los resultados cambian un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí los progresistas aumentan un poco, los conservadores aumentan también un poco, los liberales también, y los centristas disminuyen, ¿sí? Pero también cambia un poquito el tamaño de la población, hay como 200.000 más en este caso. Entonces ese cambio a la hora de usar el método de Hamilton genera cambios en las asignaciones, ¿no? Aquí hubo más votos, este subió a 43, este baja a 26, este baja a 29 y este sube a 2. Entonces esto es una paradoja porque en el particular caso de los centristas, ¿sí?, ellos recibieron en la segunda votación menos votos, ¿sí? Y aún así el número de asientos que obtuvieron fue más grande en esta segunda votación y eso es algo que no nos gustaría en un método de distribución. Es por esto que el método de Hamilton tiene algunos defectos y entonces justamente vamos a estudiar algunos otros métodos que nos ayudan a, de cierta manera, a pelear este tipo de defectos que tiene el método de Hamilton. Hay una tercera paradoja que no voy a explicar a fondo, pero que también sucede con el método de Hamilton, que es que a veces el hecho de que aparezca un nuevo estado, aun cuando se determine y se le asigne lo mismo, por ejemplo, imagínense que hubiera un nuevo partido y digan, bueno, pues le vamos a dar 5 escaños más, ¿no? 5 lugares más en las cámaras, y resulte que ese partido saca esos 5 tal cual. Aún así eso puede perjudicar a algún otro partido en el nuevo método de Hamilton. Entonces el hecho de que aparezca un nuevo partido y aumente el tamaño genera como cambios a los demás. Entonces es otro tipo de paradoja. Entonces en los siguientes videos vamos a estar estudiando otros métodos y cómo se comportan un poquito y qué ventajas o desventajas tienen con respecto al método de Hamilton y entre ellos.